Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de Pasta Dura. Ya lo sabe que aquí hablamos para las masas, pero las masas encefálicas. Y en esta ocasión me da mucho gusto poder presentar y platicar con una persona que no solamente admiro en lo profesional, sino que me da la atención de llamarme amigo, como yo también lo reconozco al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, que es una eminencia en el mundo, no solamente de la academia, de la medicina, sino que es uno de los hombres que ha tratado uno de los temas que sin duda alguna los griegos estarían fascinados, y tiene que ver con el mundo de la ética. Y como la ética me manda, doctor, pues bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, estimado Samuel. Agradezco esta posibilidad de compartir con la audiencia este escenario de divulgación que es tan fundamental para vincular la academia con la sociedad. Muchas gracias, doctor, por esto. Doctor, cuando hablamos de ética de una forma generalizada, parecería que todo mundo recordamos parte de nuestras lecciones, quizás en el bachillerato, donde nos hablaban de una forma muy sencilla que era el arte de hacer lo correcto. Pero creo que la ética va mucho más allá de todo eso, doctor. Primer pregunta, ¿por qué su interés sobre la ética, doctor? Creo que las acciones que desempeña el ser humano en un contexto global, ya no solamente en términos de la interacción o del cerebro social, como lo llamamos, nuestra relación con las otras personas, va más allá y es un concepto muy amplio que requiere de códigos conductuales. Es decir, esto que se ha denominado los códigos deontológicos, que representan el deber ser, involucran aspectos del contexto sociocultural, los valores que tiene cada comunidad y cada sociedad, y cómo podemos transferir eso a lo que son las decisiones o el conocimiento en términos disciplinarios o técnicos. Cuando hablamos de ciencia solamente desde esta perspectiva disciplinaria, considero que sería muy frívola y sería como muy unilateral si no contempla todos los elementos del contexto sociocultural. ¿Hasta cierto punto estéril? Sí, es decir, una ciencia que no piensa en el bien, que no promueve actividades de tipo prosocial, que es muy endogámica, que cultiva el ego, pero sin pensar en el beneficio que esto represente para el individuo y para la colectividad, me parece que quedaría muy limitada. Es por ello que el binomio ciencia, ética, y para el caso de las ciencias de la vida, la bioética, pues creo que es un vínculo indisoluble que nos permite, por un lado, promover el desarrollo de las áreas disciplinarias técnicas, pero a la par de códigos conductuales que nos permitan discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto en un escenario de estos valores que la sociedad ha asumido como válidos o que aplican a nuestro contexto en términos de costumbres, en términos de estos valores que son los que determinan los perfiles aceptables en una sociedad. Los griegos de alguna forma resolvían esta cuestión de una forma, creo que yo, bastante sencilla. Se preguntaban si cumplía con las 3B, bueno, bello y verdadero. Hasta cierto punto la bioética, doctor, ¿utiliza los mismos principios? De alguna forma sí. Recordemos un principio fundamental desde Hipócrates, ya orientado hacia la medicina, que establecía como, por un lado, el primum non nocere, es decir, el primero no dañar, que fue replicado como un principio fundamental en el quehacer de los médicos más antiguos. Pero por otro lado, tenemos un elemento que sigue siendo muy valioso en este contexto, que es el juramento hipocrático. Sí. De tal manera que esto ya nos habla de una serie de elementos o recomendaciones que atienden a estos principios, y que yo ahora les comento. Lo que pasa es que el juramento hipocrático ya nos quedó corto. ¿Tiene vigencia? Tiene vigencia en lo que son los aspectos fundamentales, en donde ya se describía un sistema semántico muy puntual que sigue siendo vigente en los códigos deontológicos. Hablaba de, debo hacer esto, no debo hacer esto. Y esto ya se establecía en códigos comportamentales que eran fundamentales en la observancia del quehacer, en aquellas actividades que involucraban nuestro trato con los demás, con los congéneres. Esto ha evolucionado a partir de la ética, y si nos vamos a preceptos más anteriores,
desde la visión de la moral filosófica, hablando Ajá. de los usos, costumbres y valores que una sociedad acepta como válidos, cómo los transferimos y discernimos a partir de la ética y cómo eso lo transferimos a las ciencias de la vida a través de la bioética. En ese sentido, muchos de estos códigos se han adecuado a los desafíos y a los retos del presente. Y es por lo que para la cultura occidental, por ejemplo, pues eso ahora lo entendemos como el principialismo bioético, por ejemplo, que se trata de una serie de principios que involucran estas bases conductuales. De la misma forma muy parecida, aunque no con los mismos nombres, lo hace la Comunidad Europea, o como lo hacen en Latinoamérica, Sí. que tienen una perspectiva de la ética y la bioética, pero muy vinculado con el contexto regional o con lo que son los escenarios de su propia cultura. Muy locales, digamos. Exacto, es lo que ahora se ha denominado la interculturalidad, porque esto también va a definir en gran parte lo que puede ser aceptado por una sociedad o no. No son probablemente como los mismos elementos que van a validar una conducta en una comunidad en Asia o en Latinoamérica o en Norteamérica o en otro contexto geográfico, para no involucrar conceptos geopolíticos que no aplicarían, Claro. pero que se involucran directamente entonces con esa adecuación a la cultura y a lo que son los escenarios de la realidad que cada grupo de comunidades presentan y representan sus propios valores. A ver, doctor, una sociedad va cambiando con el tiempo. De alguna manera las modificaciones permiten que se logre también un sentido de permanencia y pertenencia como tal. ¿La bioética cambia? La bioética entra en un proceso de cambio adaptativo muy parecido, y que no puedo yo dejar de hablar de un área a la que me he dedicado al estudio en los últimos años, que es el cerebro y las redes neuronales, en donde hay un concepto que se denomina plasticidad. Ajá. Esto significa que se van generando adecuaciones y ajustes de acuerdo a las demandas y a los desafíos del presente. Un elemento fundamental, podemos incluso remontarlo a la lógica darwiniana, cuando hablaba de que la especie que sobrevive pues no es la más fuerte de músculos, sino es la que tiene la capacidad de adaptarse. Claro. Y este proceso de adaptación pues es lo que ha permitido que haya tenido una larga vida la ética y la bioética, ahora que es una disciplina relativamente joven en términos de su estudio conductual. Pero la ética obviamente es mucho más antigua. Esto significa que hay nuevos retos y que se han requerido entonces de que estos ajustes adaptativos pues nos hagan considerar los elementos que ahora están en el presente, que probablemente no figuraban en el pasado, y que hacen entonces que en ese sentido pues la toma de decisiones, los procesos deliberativos, los procesos analíticos tengan por necesidad que ser distintos para adecuarse a una realidad y no estar elucubrando en consideraciones pues que no tienen ninguna conexión con lo que son las condiciones actuales. Digamos que hay una simbiosis, por decirlo de alguna manera, porque si no estarían desfasadas, uno de la realidad y otro del objeto del estudio. Así es. Tendríamos que empatarlos hasta cierto punto. Doctor, ¿y la bioética verdaderamente se puede considerar como, no sé si sea el término, pues un movimiento mundial? Me parece que sí, y yo iría más allá de un movimiento, porque no es una corriente o una tendencia o una moda, sino que ha logrado posicionarse a través de sus propios contenidos, su capacidad de argumentación y su formación disciplinaria como eso, como una disciplina que acompaña a otras disciplinas, pero que aspira a un aspecto fundamental que denominamos transdisciplina. Es decir, que los procesos analíticos del conocimiento vayan más allá de los espacios endogámicos donde se deliberan o se discutan cosas, sino que eso sea útil, uno, para mejorar la capacidad de toma de decisiones de un individuo y la colectividad, pero segundo, para que eventualmente esas recomendaciones puedan incursionar en las políticas públicas, es decir, en el quehacer cotidiano, en la salud, en la ecología, en los ecosistemas, en el respeto a todas las formas de vida. Por ello, es casi como a la par
que el surgimiento de las grandes instituciones que han velado por los derechos humanos en su conjunto, pues han transitado a lo que ahora denominamos los derechos fundamentales, porque estos derechos no son exclusivos de los seres humanos. Y esto es parte de las contribuciones en donde ya no es la visión antropocéntrica, que somos como el centro del los cosmos, jerarcas de todo este proceso, sino que por contrario somos quienes tenemos más responsabilidad con todas las formas de vida. Y por ello entonces hay bioética ambiental, hay bioética que tiene como muchas otras áreas disciplinarias que hablan entonces de esta transdisciplina para que trascienda a la vida cotidiana a través de sus acciones. Y también para que trascienda, doctor, si me lo permite, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Estamos platicando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga en torno a la bioética, un tema que no solamente es apasionante, sino que además nos abre los ojos de nuestra responsabilidad entre nosotros mismos y el mundo en el cual habitamos. Enseguida regresamos. Seguimos platicando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga en torno a la bioética, en este espacio que usted conoce como de pasta dura. Doctor, cuando pensamos en la bioética y después de que nos acaba de decir de nuestra responsabilidad con nosotros y con aquellos seres no humanos que también tenemos que compartir venturosamente este mundo, surge una pregunta: el trato ético hacia los animales para el campo de la medicina. ¿Hemos tenido avances? ¿Son exageraciones? ¿Qué nos puede hablar en torno? Hay una serie de transiciones que han sido para bien, no solamente en el espacio del desarrollo de tecnologías que ha permitido suplir el uso de animales de laboratorio, por ejemplo, que tiene una definición muy particular. Los profesores Russell y Bush en Inglaterra, hace ya prácticamente más de 50 años, describieron originalmente lo que denominamos hoy en día las 3 R's. Reducir, restituir y refinar, que posteriormente fueron tomadas por las corrientes ecológicas para la protección, exactamente, pero justamente iba con la intención de reducir el uso de animales de laboratorio para experimentación. Se refinaron estas técnicas y se incluso han restituido algunas de ellas a través de otro tipo de metodologías como las tenemos hoy. Estudios in silico, estudios matemáticos, estadísticos que hacen que haya una menor muestra, estudios de carácter de inteligencia artificial que pueden como suplir estos procesos. En términos generales, estos puntos, incluso hay una norma oficial mexicana para cuidado y manejo de animales de laboratorio. Cada institución en un grupo multidisciplinario de veterinarios, investigadores, médicos, personal en general, cuidan esta parte que es fundamental y, por ejemplo, hoy por hoy se requiere de un dictamen del Comité de Éticos si se manejaron animales de laboratorio para fines de aprobar una investigación. Entonces, creo que hay muchos elementos a favor del cuidado y la protección de los animales, porque es gracias a estos estudios, y no estoy hablando en la etapa contemporánea, sino desde los últimos 30 años. Es gracias a los estudios experimentales bien cuidados y con preservación de los códigos éticos de cuidado a los animales, gracias a ello tenemos vacunas, tenemos la insulina, tenemos los trasplantes, tenemos muchas variantes en el tratamiento para el cáncer. Es decir, ha sido un cambio enorme, primero que no podía ponerse en práctica directo sobre seres humanos. Segundo, por razones éticas también, pero también cuando se atendieron a los lineamientos éticos, pues se hizo con la observancia pertinente para identificar que podía generarse un nuevo conocimiento que fuera útil tanto para los humanos como para los animales. En estos últimos años, la Organización Mundial de la Salud, de hecho, ha postulado a propósito de un concepto que se llama zoonosis, y acabamos de pasar por una pandemia en donde muchos de estos elementos son vinculados a la interacción entre los animales y los hombres, al ser humano. Pues entonces esta zoonosis forma parte por lo cual ahora se maneja el concepto de una sola salud.
y se refiere a un concepto unitario que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud, porque ya no es solamente la salud humana lo que importa, es la salud animal, la salud de los ecosistemas, la salud del medio ambiente, la biomasa, la salud de las especies pequeñas, especies microscópicas, células, cultivos, etcétera. Es decir, todas las formas de vida están involucradas en este proceso. De alguna forma, doctor, en el Renacimiento se volvió a centrar el estudio del cosmos en torno al hombre, pero también a lo que lo rodeaba. Creo que con lo que me está refiriendo, estamos ahorita en esa etapa, un renacimiento también. Por ello se habla no solamente como de la bioética como tal, sino se habla de la cultura bioética. Porque la cultura bioética aspira a que así como tenemos valores patrimoniales, históricos, artísticos, creativos, la ética y la bioética se incorporen cada vez más, no solamente en los escenarios curriculares, sino en los esquemas de vida. Por ejemplo, tenemos una publicación que es de bioética para niños. Cómo cuidar a los animales, cómo dirimir los conflictos a través del diálogo. Es decir, es parte como de esa relación respetuosa que promueve la ética a partir de estos códigos conductuales de lo que es la deontología, es decir, lo que es apropiado de hacer y lo que no es correcto de hacer en este esquema de valores que tiene cada sociedad. De alguna forma, doctor, si era bueno para la colmena, es bueno para la abeja, y si es bueno para la abeja, es bueno para la colmena. Es correcto. Con eso que usted menciona, entonces, es un sentido de ética, digamos, pleno totalitario, donde el individuo no solamente se integra en una sociedad, en un ecosistema, sino que también tiene que voltearse a ver a sí mismo como parte fundamental y complementaria de lo que lo rodea. Es correcto. Y un punto fundamental en esto es aspirar además a una ética universal, puesto que aquí es donde puede haber sesgos cuando se adoptan conductas extremistas o muy radicales, en donde alguien puede decir, de acuerdo a determinado tipo de valores, todos ellos muy respetables, alguien puede decir, pues es que mi ética es mejor que tu ética. Sí. Entonces eso ya marca un sesgo tendencioso que es peligroso. Aspiramos a lo que se denomina la ética de los mínimos, es decir, a que estos conceptos y estos preceptos apliquen en todas las culturas, independientemente de sus creencias particulares, que son parte de su fuero interno y de su cultura, pero que de una forma genérica podamos tener una ética, yo no diría global para no confundirla con términos macroeconómicos, pero sí una ética universal que nos permita al menos compartir los elementos conductuales más elementales que pueden enriquecer la vida en sociedad, la vida sana y equilibrada tomando en cuenta todos estos elementos. Digamos que en lugar de ver las diferencias, veamos cuáles son las líneas que nos atraviesan a todos. Exacto, así es. Doctor, estamos llegando lamentablemente al final de este espacio, pero tengo que hacerle un par de preguntas ya muy en lo personal. ¿Usted es un filósofo que cura o un médico que filosofa? Yo creo que las dos, de alguna forma. En mi historia personal siempre tengo abiertos esos dos archivos, el archivo de los datos duros de ciencia, pero también el archivo humanístico y el archivo que involucra la sensibilidad hacia esa interacción que es eminentemente humana. Por ello hablaba el profesor Pellegrino de que es la más científica de las humanidades de alguna forma y resume un poco esta perspectiva. Qué bella definición, doctor. Así es. Para usted, doctor, sigue siendo un tema apasionante porque quienes lo conocemos sabemos de su interés, de su estudio, de sus publicaciones en torno a la bioética. ¿Usted cree que llegaremos algún día en el que esta bioética tan, pues no globalizada como usted lo dijo, pero sí quizás tan totalitaria, realmente se materialice en nuestro mundo? Creo que es una de las rutas aspiracionales y que requieren como una asignatura pendiente de concretarse por las nuevas generaciones y por lo que nos corresponde aún seguir haciendo, que es ese proceso vinculante entre la toma de decisiones a partir de una recomendación y lo que son ya los códigos civiles directos que han pasado por procesos de discusión legislativa, por ejemplo. Es decir, que no quede solamente que la bioética y la ética pues son buenas intenciones, sino que eso se traduzca en acciones concretas que tengan una observancia general por la comunidad. Y por otro lado, es entender que la bioética es algo cotidiano, la ética es algo cotidiano. Yo siempre insisto con los alumnos que la bioética
no es un grupo de iluminados que tienen la verdad absoluta. Se trata de pares que analizan, deliberan, hay un proceso sistemático y siempre tienen como un postulado el identificar que se preserven los derechos fundamentales de todas las partes involucradas, desde un ensayo clínico, un proyecto de investigación, un nuevo escenario terapéutico, una investigación básica, etcétera, pero que todo ello, incluso en los comités hospitalarios de bioética, por ejemplo, es justamente donde se discute qué es lo mejor para el paciente. Más allá de los lineamientos técnicos, es un contexto muy particular, es una persona, no es una radiografía. Sí, claro, es un ser sintiente. Exacto, y claro. en ese sentido es deliberar a la par de la ciencia, desde luego, pero también lo que éticamente es correcto. Por ello, hay un concepto que hablaba durante la pandemia que cuando no tengamos la absoluta certeza moral y ética, al menos debemos de tener esta certeza de que estamos haciendo lo correcto cuando tengamos esos adeudos en el conocimiento científico. Qué interesante, doctor. Lamentablemente hemos llegado al final de este espacio. Mucho gusto. Y antes de concluir, pues quisiera agradecerle, doctor, que nos Encantado. haya permitido compartir con usted pues un poquito de los temas que le apasionan, pero además quisiera comprometerlo, doctor, a que nos vuelva a acompañar en otro programa. Con mucho gusto, en tanto me inviten, yo estaré atento para atender esa generosa invitación. Y más, doctor, porque ya sabe que en este espacio de Pasta Dura hablamos para las masas, pero las masas encefálicas. Bueno, me identifico plenamente con esa que además he navegado por ahí por muchos años. Por los surcos de la mente. Pues hemos llegado al final de este espacio. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés, quien les agradece, y ya lo sabe, que aquí usted puede pasar un momento agradable, pero sobre todo que se incentive el pensamiento. Continúe con nuestra programación y muchísimas gracias. Tenga usted una agradable velada.